Hola mundo, aquí Paulo y en este video ahora sí vamos a comenzar a aprender sobre CSS y lo primero que vamos a ver es la estructura de un archivo CSS y qué aspecto tiene. Así que bueno, comenzamos como siempre guardando nuestro archivo. Esta vez lo vamos a hacer en la carpeta que creamos en el video anterior llamada CSS y el archivo le vamos a poner estructura.html. Creamos la estructura básica HTML y en el título le ponemos estructura CSS. Le cambiamos el idioma a español y en el body creamos un título con el texto estructura CSS y vamos a crear un elemento P, un párrafo con un texto lorem de 50 palabras. Guardamos, hacemos clic derecho y ponemos Open in Browser para ver nuestro archivo y acá lo tenemos. Ahora, para trabajar en CSS tenemos que crearle un elemento par a nuestro archivo estructura.html, así que vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a grabar en la misma carpeta donde tenemos nuestro archivo y a este le vamos a poner estructura.css. Guardamos y podemos comenzar a trabajar. Lo que sí, si hacemos cualquier cambio en nuestro archivo CSS ahora, no lo vamos a ver porque nuestro archivo HTML no está vinculado. Entonces, para vincularlo, en el head del archivo tenemos que crear la etiqueta link. Esta etiqueta automáticamente viene con el atributo rel, es decir, a qué archivo lo estamos relacionando. Y acá le indica que es un style sheet, o sea, una hoja de estilo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro archivo CSS, que es nuestra hoja de estilo, nosotros vamos a estar mencionando los elementos de nuestro archivo HTML y vamos a estar especificando qué propiedades visuales queremos que tenga cada elemento. Finalmente, para vincular nuestro archivo HTML al CSS, tenemos que completar el href que indica dónde está el archivo CSS. Como está en la misma carpeta, directamente lo podemos nombrar estructura.css. Guardamos y ahora sí comenzamos a trabajar en nuestro archivo CSS. Para comenzar a modificar los elementos, lo primero que tenemos que hacer en nuestro archivo CSS es indicar un selector. Un selector es el elemento al que le aplicamos los efectos. En este caso, como nosotros sabemos que en un archivo HTML toda la parte del head es la que no se ve y la parte del body es la que sí se ve, nuestro selector en este caso va a ser el body. Y para indicarle que lo vamos a modificar, vamos a escribir todo el código dentro de llaves. Dentro de las llaves vamos a escribir las propiedades que queremos darle a los elementos y los valores que les vamos a aplicar. Es decir, la propiedad es el efecto que le vamos a dar a los elementos y el valor es lo que le vamos a aplicar a la propiedad. Por ejemplo, del body vamos a modificar su propiedad background y le vamos a aplicar un valor que es el color que queremos que tenga el background. Por ejemplo, gris. En inglés, gray. Guardamos y como nuestro archivo HTML ya está vinculado, cuando actualizamos vemos que se cambia el fondo de todo nuestro body. Nosotros escribimos gray, que es uno de los colores cuyo nombre CSS reconoce, pero habitualmente los colores se escriben en código hexadecimal. Es decir, una serie de valores luego de un numeral que en un sistema de base hexadecimal indica cuáles son los valores del rojo, del verde y el azul para indicar qué colores. Entonces, si el rojo, el verde y el azul cada uno valen 0, esto quiere decir que vamos a tener el color negro. Entonces, si guardamos, actualizamos nuestro archivo, vemos que el background ahora es todo negro. En un sistema hexadecimal, el número más alto no es el 9 ni el 10, sino que el número más alto es la F. Entonces, si le ponemos 3 Fs, es decir, rojo, verde y azul en su valor más alto, lo que vamos a obtener es blanco. Es decir, ahora el fondo es blanco. Normalmente los valores se expresan en 6 dígitos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el color E2, 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 guardamos, actualizamos y es un gris clarito. Ahora vamos a modificar otro elemento, el elemento P. Así que escribimos el selector, que es P, abrimos las llaves y empezamos a escribir las propiedades que vamos a modificar. También a nuestro elemento P vamos a modificarle el background y vamos a ponerle como valor 444444. Guardamos, actualizamos y vemos que tiene una especie de gris de fondo. Muy bien, entonces lo que vimos aquí es que podemos modificar la misma propiedad de varios elementos siempre y cuando lo indicamos con cada uno de los selectores. ¿Qué otra propiedad podemos modificar del elemento P? Por ejemplo, también podemos editar el width, es decir, el ancho. Le damos un ancho de 400 píxeles, guardamos, actualizamos y vemos cómo ahora lo recortó. Otra propiedad que podemos modificar y está relacionada con el modelo de cajas que vamos a ver en el próximo video es el padding.
El padding es el borde interno que tienen las cajas. Vamos a poner, por ejemplo, 20 píxeles, guardamos, actualizamos y vemos que ahora hay un espacio entre el borde de la caja y el contenido para adentro. Esto es en todas las direcciones, de arriba a abajo, de abajo para arriba, a la derecha y a la izquierda. Esto vamos a verlo un poco más en el próximo video cuando veamos el modelo de cajas. Lo que vimos entonces es cómo por medio de selectores, propiedades y valores podemos modificar el aspecto de nuestro archivo HTML. Antes de terminar, vamos a ver una salvedad que se puede hacer con el formato CSS. Nosotros lo que hicimos fue crear una etiqueta link para que relacione nuestros dos archivos. Sin embargo, también podemos escribir código CSS dentro de nuestro archivo HTML. Lo que tenemos que hacer es escribir el código CSS dentro de unas etiquetas del tipo style. Es decir, dentro de nuestra etiqueta style podemos, por ejemplo, volver a modificar el elemento P y en este caso cambiar el color del texto. Vamos a poner color, dos puntos, y vamos a pegar el código hexadecimal D932C8. Guardamos, actualizamos y vemos cómo cambia el color del texto de nuestro elemento P. Lo que vimos es que tiene el mismo valor si escribimos nuestro código CSS dentro de una etiqueta style o que si lo hacemos en un archivo CSS y lo vinculamos desde nuestro archivo HTML. Obviamente, el código que va a permanecer es el que aparece más debajo dentro del código. Es decir, la etiqueta style que aparece luego de la etiqueta link va a ser el valor que termina sobreescribiendo lo que está. Es decir, si le cambiamos el background a nuestro elemento P y le ponemos el color 6B65DB, guardamos y actualizamos, el background que pisa al anterior es el que aparece último en nuestro archivo. ¿Por qué no usamos esta modalidad para aplicar los estilos CSS? Porque nuestro objetivo finalmente es crear un único archivo CSS que compartan todas nuestras páginas. Es decir, queremos escribir el código CSS una sola vez y no una vez para cada archivo. Entonces, para evitar copiarlo en cada archivo, vamos a crear un único archivo CSS al que vamos a vincular todas las páginas de nuestro sitio. Así que bueno, estos fueron los elementos básicos para trabajar y ver la estructura de código CSS. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.